Buenas noches, amigos. Buenos días. Para mí son las 4:40 de la mañana, 5 de la mañana. Pero no quería arrancar el día sin un poco de estudio de Torah, de Kabbalah. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 10, en donde estamos hablando hay una discusión sobre el texto del Zohar y la Kabbalah y cómo vamos a entender estos libros. em, Nos trae acá este capítulo 9 donde quedamos dos palabras muy interesantes que vamos a ver a profundidad en estos minutos, que son segen y asmotó. Segen viene de la palabra forma y asmotó es esencia. Lo traducen acá como sustancia. Vamos a entenderlas entonces como sustancia y esencia. Entonces el significado de la afirmación anterior con respecto al segundo principio, que el Zohar no habla de este mundo, el mundo de Atzilut, y que se debe a que Atzilut es como el blanco de la hoja del libro. Y, y más bien el Zohar se refiere a Atzilut de acuerdo con la iluminación de los mundos de Beriah, Yetzirah y Asiah. Es decir, que viene a decir que Beriah, Yetzirah y Asiah son tres tipos de tinta que se combinan en las letras del libro. Y esto sí forma entonces dos maneras, que es que los tres mundos de Beriah, Yetzirah y Asiah reciben la iluminación del mundo de Atzilut en su propio lugar. En este caso, se reduce en gran medida para ellos la medida a través del diafragma que está debajo del mundo de Atzilut. Lo que nos quiere decir acá es que Atzilut, la emanación, nos va a hablar de los tzimtzumim, de las contracciones. Está escrito en la Kabbalah que hubo cuatro contracciones a la creación del mundo. Y estas cuatro contracciones vienen a hablar de todo lo que conocemos como mundo. Y Atzilut es la esencia, que no tuvo ningún cambio. Es decir, Atzilut es el mundo de la unidad, el mundo donde todo es único, pero esas contracciones solo traen la esencia y la forma en las distintas partes del mundo. Esto lo hemos hablado antes, de que vivimos en un mundo fractal y así como es en micro, también es en macro. Esto es lo que nos está queriendo decir este pequeño, este prefacio en el capítulo 9, en donde los mundos inferiores reciben una luz en el lugar de la iluminación. Y esto lo vinieron diciendo, lo dijeron muchos libros antes de esto. ¿Qué metáfora nos quiere decir esto, no? Corresponde, ¿qué nos ocupa a nosotros esto? En el capítulo 10 sigue con el mismo tema, es decir, que todo es una esencia en forma y en esencia. El Rambam y todos los teólogos y los teólogos del cristianismo, del islam, del judaísmo, vienen han tenido muchos debates con respecto a esto. Y lo que nos viene a decir el Zohar es que ya no debería haber debate. Esto deberíamos haberlo superado como humanidad. Y, y vamos a entender esto. Si nosotros hablamos de las religiones abrahámicas, de las religiones que provienen de las leyendas y mitos de nuestro padre Abraham, ¿qué trajo él? Él trajo el monoteísmo, es decir, la creencia en un Dios único, porque antes se conocían las fuerzas de la naturaleza y se le dotaba de una fuerza, de una leyenda, de un mito antropomórfico, en donde cada aspecto de la divinidad que se conocía se tenía un aspecto humano. Y así todas las historias y todos los mitos de todas las culturas y religiones tienen a un Dios humanoide, un Dios antropomórfico, que tiene distintas características y que se ocupa de distintas cosas. Y lo que vino a cambiar Abraham con el monoteísmo es que todo es uno, todo es uno, todo es la unidad. Viene a hablar de Atzilut, de la esencia, de la emanación. Y la palabra Zehen, que significa forma, en el Rambam, por ejemplo, que profundiza sobre la forma.
Es que es lo que podemos comprender. Y la Kabbalah va a hablar muchísimo de la forma. ¿Y qué forma estamos hablando? De la forma humana. La forma humana, como vemos más adelante y hemos visto en otros textos, la forma humana, déjame ver si encuentro acá esto para mostrarles. La forma humana es parte primordial del estudio de la Kabbalah, porque representa el Sej, la forma. Como es arriba es abajo, en el micro y en el macro. La Kabbalah estudia al ser humano, porque vamos a hablar de esto, conciencia. ¿Qué es conciencia? Conciencia, fíjense en las formas del árbol sefilótico, es la forma del cuerpo humano. Y aquí estamos hablando de Ankadmon, de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah, los mundos y las contracciones de los mundos, cómo se fueron formando siempre una misma imagen o una misma forma. Y la esencia va a estar replicada en cada uno de los mundos de una manera contraída, así como las capas de una cebolla. Y ya hablaremos luego sobre los niveles de clipa y la forma del hombre. Pero en esencia lo que queremos hablar hoy es de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Definamos la conciencia. La conciencia es el conocimiento que tengo de mí mismo y del mundo que me rodea. Y si comprendemos las culturas antiguas, todas las culturas antiguas, incluyendo el judaísmo, por supuesto, como el estudio profundo de la conciencia, es el estudio profundo del ser humano, porque se considera que somos a imagen y semejanza de la divinidad, y para comprender la divinidad, debo comprenderme. Para comprenderme, debo comprender el mundo, ya que todo el universo, todo lo que me rodea, ya que al comprender el ser humano, comprendo el universo, al comprender el universo, comprendo el ser humano, ya que somos parte de la misma esencia y de la misma sustancia. Así la Kabbalah va a profundizar y todos los antiguos textos y todos los antiguos místicos y todos los antiguos sacerdocios eran médicos. ¿Por qué eran médicos? Porque estudiaban a profundidad el ser humano. Y la Kabbalah está basada en los estudios de la profundidad de la conciencia humana. De manera que las vértebras, los tendones, el fluir de la sangre, la energía que circula en nuestro cuerpo, son los temas de estudio ocultos en la Kabbalah. ¿Y por qué ocultos? Porque hubieron muchísimos debates y al ocultar el conocimiento se permanecían puros. No es un secreto que el judaísmo y los rabinos del siglo IV antes de la era cristiana modificaron los textos para evitar las palabras antropomórficas. Todas las hicieron 18 modificaciones en donde se hablaba de partes de la divinidad, o que Dios estaba de pie, o que Dios nos miraba, o que Dios tenía manos, o que Dios tenía cuerpo, porque todo el debate de las religiones abrahámicas tenía que ver sobre la idolatría y el no hacernos ídolos, el no hacernos, no caer en el juicio de la idolatría. Pero esto fue lo que nos dejaron las religiones abrahámicas en Occidente, de que tenemos, por ejemplo, la ciencia, ya no debate sobre temas teológicos, debate sobre la unicidad de las leyes. Y si comprendemos todas las leyes que derivan de una sola, estamos hablando de lo mismo, de que todas derivan al conocer una, lo conocemos todo. Al conocer la, las leyes totales, esto lo explicaba Einstein, conoceremos a Dios y conoceremos al hombre por, por silogismo, por comprensión de que todos somos parte de su esencia. Entonces la Kabbalah habla de conciencia porque estudia el ser humano, porque estudia el universo y al conocer el conocimiento, al tener el conocimiento de la conciencia humana, obtendremos el conocimiento de la conciencia divina. Al obtener el conocimiento de la conciencia humana,
obtendremos el conocimiento del universo que nos rodea. Y esto es uno de los principios de la Kabbalah. Otro de los principios de la Kabbalah es el conocimiento, obtener el conocimiento, que es una sefirá, que es una sefirá oculta, Da'at. Acá se encuentra. Da'at es la representación del equilibrio entre Binah y Jokmah, la sabiduría y el entendimiento. Esta comprensión, traducida literalmente como comprensión, es lo que buscan, el comprender la unicidad y la simplicidad de las cosas. Así que estos estudios lo que nos traen es sabiduría, sabiduría porque podríamos relacionar cosas, relacionar conceptos, relacionar cosas que aparentemente no están relacionadas, pero que tienen una simbiosis entre lo humano, su conciencia o el alma como parte de la conciencia humana y todo lo que nos rodea al universo. Así que el estudio de la Kabbalah es el estudio de todo, de todo. Este, este texto, entonces, esto nos está hablando de que el libro que vamos a leer, el Zohar, no está hablando sino de esencias y de formas. Y todo es metafórico precisamente con el tema de Atzilut, Bria y Etzirayasía, que son los libros de los cielos, ya que todos los cerebros de las realidades espirituales y corporales están presentes en ellos y se extraen de ellos. Así pues, debéis entender que el fondo blanco que contiene es el medio, el libro en sí mismo, y la materia intangible del libro, mientras que los tres colores de la tinta sirven para dilucidar esta materia inteligible. Esto lo que nos quiere decir es que estos textos se van a ir cambiando de interpretación en la medida en que nuestra conciencia va comprendiendo o va transformándose. El libro tiene algo más que decirte. El libro está hablando de esencias. El libro nos está hablando no de Atzilut, nos está hablando de Beriah y Etzirayasía, que es lo que nos compete, pero nos está hablando de sus esencias y de sus sustancias. No nos está hablando de nada específico, sino de conceptos relacionados con esa esencia. Así es importante comprender esto como principio básico elemental para poder entender estos textos sagrados, sagrados en sí porque cada vez nos están trayendo una realidad de una conciencia, de una inteligencia espiritual que se encuentra en nuestra propia alma, en nuestra propia esencia y nuestro propio comprender de nosotros. Así que el camino de la Kabbalah es un camino individual y es un camino eh, sí, es único. ¿Necesitamos un maestro? Sí, necesitamos un maestro para no ir despegados de la esencia, para ver el reflejo, para conocerme, para, para percatar delante de mí, de en otro ser humano, quién soy, pero no es este maestro que te va a cegar o que te va a impedir. El camino de la Kabbalah siempre ha sido un camino en solitario del místico. Busca un maestro en los libros, el libro busca un maestro que te guíe, pero que no te marque el camino, porque es un camino de autoconocimiento. Entonces, hasta aquí el día de hoy fue bastante breve, son las 5 de la mañana ya, solo quería hacer la continuidad de lo que veníamos estudiando para hablar de los mundos y la percepción del capítulo 12 y nos veremos mañana. Chao.